¿Cuál es su visión respecto al panorama de gas en el país? Quisiera destacar que hay todo un proyecto de transformación energética o de transición energética y a mi juicio es un ejercicio de transformación energética que está ignorando el papel del gas en la transición. Y a nivel internacional lo que uno sí ve es que el gas tiene un papel predominante en la transición energética. En este caso ve uno, yo no encuentro la página de la transición energética en el modelo que está adoptando Colombia. Por un lado veo que no hay una ruta clara de cuál va a ser la oferta de gas. No se contempla, básicamente el gas se acaba en el 2026 y hasta ahí llegamos. Y desde el punto de vista de la demanda, creo que la demanda tiene un papel muy inferior. Y por el contrario, en la transición del gobierno veo que la demanda se queda o plana o incluso disminuye la demanda, lo cual es muy preocupante porque la industria de gas es una industria de eminentemente costos fijos que la única forma de diluirlos es con mayor demanda. Entonces nosotros necesitamos mucho más demanda para que el precio del gas sea eficiente, para que nosotros podamos crecer, tener una economía competitiva y sobre todo tener, digamos, mantener el bienestar que hemos logrado en los hogares con el consumo de gas. Entonces, yo no creo en la descarbonización de la matriz, yo creo que entre más uno mete energía renovable a una matriz eléctrica, más requiere el gas y más requiere las térmicas a gas. Yo mencionaba tal vez en el panel que Colombia en el 2007 destruyó el 50% de la demanda de gas, es decir, nosotros le dijimos a las térmicas a gas, ustedes de ahora en adelante se respaldan con líquidos. Si uno está en una transición energética, lo primero que tiene que hacer es sacar los líquidos de la ecuación que son altamente contaminantes y que además en realidad no dan respaldo porque prender estas térmicas a líquidos no solo es muy costoso, sino es contaminante. Entonces lo primero que hay que hacer es que estas térmicas a líquidos se conviertan a gas y con eso solo ya podemos duplicar la demanda de gas que tenemos hoy. ¿Eso qué nos permitiría? Eso nos permitiría crear toda la infraestructura de gas que requiere el país a un costo razonable. Entonces, sí creo que la transición energética, como la están planteando hoy por hoy, tiene un papel para el gas natural completamente marginal y a mi juicio es equivocado. ¿Qué se requiere para incentivar el desarrollo de infraestructura de gas y explotación de potenciales nuevas reservas? Nosotros sí tenemos que seguir explorando, sí tenemos que seguir explotando el gas y yo además creo que el factor de éxito de más corto plazo es el fracking. Para mí es increíble que Colombia haya renunciado al fracking. Ese es como un primer punto. Un segundo punto que yo veo es que nosotros podemos tener gas offshore, ese gas offshore es costoso, traerlo cuesta y necesitamos una demanda mucho mayor para que los costos de ese gas se puedan amortiguar, tengamos costos eficientes. Entonces, cuando a mí me dicen que estamos en una coyuntura y empiezan a hablar de la soberanía del gas nacional, yo no veo eso así. Yo veo que hay una complementariedad entre el gas importado y el gas nacional. Nosotros podemos tener plantas de gas importado que nos den además confiabilidad. Si tuviéramos hoy una planta en Buenaventura o hoy una planta en Riohacha, no estaríamos en las que estamos. Y esas plantas de alguna manera se pagan como confiabilidad. El día que necesitemos el gas importado lo traemos y vamos creciendo una demanda de forma tal que cuando salgan estos grandes campos que implican altos costos, tengamos la demanda lista para recibirlos y podamos pagar ese costo como sistema. Entonces, a mí esa dicotomía de gas nacional, gas importado, no la veo tan clara. Obviamente, tener soberanía energética es importante, pero tener soberanía energética no puede ser preferible a no tener gas, que es a lo que nos está llevando esto. No hacemos fracking, no hacemos nuevos contratos, queremos soberanía energética nacional, pero no producimos el gas. Entonces estamos esperando a un gas offshore que cuando ya llegue no vamos a tener demanda para atender. Entonces yo veo las plantas de regasificación como necesarias, veo que para financiar esas plantas de regasificación necesitamos la demanda térmica, necesitamos una demanda térmica que sea capaz de pagar parcialmente. ¿Qué se requiere para lograr el desarrollo de proyectos, como la planta de regasificación del Pacífico? La del Pacífico, digamos, está en una zona muy difícil, de pronto uno reevaluaría si no fuera de pronto en Riohacha o en La Guajira, donde además ya están los tubos que se pueden utilizar. ¿Qué hace falta?
cambiar cómo se les remunera a los térmicas los contratos de transporte y de suministro de gas. Es que una térmica hoy por hoy no puede firmar un contrato de gas ni puede firmar un contrato de transporte, porque no lo recupera, no recupera esos costos. No recupera esos costos porque la bolsa es de costos variables y estos son costos fijos. Entonces, yo sí creo que se requiere por lo menos garantizar un ingreso fijo a las térmicas para que las térmicas puedan respaldar contratos de transporte, contratos de regasificación y eso nos apalanque una demanda de gas mucho más vigorosa. Obviamente, una planta de regasificación de 400 gigabTUs pagadas por muy poca demanda, eso tiene problemas de cierre financiero y problemas de viabilidad. Pero si usted mete las térmicas en la ecuación, les da los ingresos fijos para poder pagar esos contratos y pagar esos compromisos, esto se dinamiza. Y debe ser una planta además que no sea solo para las térmicas, porque también necesitamos gas para la demanda real, para la demanda del sector real. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es volver a un cargo de respaldo para que las térmicas efectivamente puedan cubrir esos costos y eso implica, obviamente, que haya un rediseño de lo que es la confiabilidad del sistema. Para mí es increíble que la energía intermitente reciba cargo por confiabilidad, porque por definición la energía solar y eólica no tiene firmeza. Entonces, ¿yo cómo estoy pagándole firmeza a alguien que no la tiene? Y no estoy pagando suficientemente bien las plantas que efectivamente sí tienen firmeza y sí tienen respaldo. Entonces, necesitamos un rediseño del mercado mayorista de electricidad de forma tal que las plantas de gas puedan ser un gran jugador que nos permita hacer todas las expansiones del sistema de gas. ¿Cómo generar mayor inversión y desarrollo en proyectos de gas natural? A mí, ¿qué me parece importante? A mí me parece importante, en primer lugar, el mensaje al inversionista. O sea, cuando a uno le dicen que en un servicio público no puede haber rentabilidad, no puede haber rentabilidad, ¿yo qué leo? Yo que soy una persona de libre empresa y de libre mercado, ¿yo qué leo? Pues que no puede haber inversión. Si a mí no me remuneran la inversión, yo no voy a invertir. Entonces, lo primero que se necesita son señales muy claras de protección de inversión privada, de respeto a las reglas del mercado de inversión privada y remunerar esto a tasas de inversión competitivas. Es que a veces los colombianos creemos que somos como el ombligo del mundo y nosotros no somos el ombligo del mundo, nosotros competimos con otros países por la inversión y necesitamos un terreno de inversión que sea coherente, consistente y que tenga una consistencia intertemporal para poder atraer la inversión. Bienvenido todo el mundo, pero es que tenemos que entender que nosotros competimos con otros países. Entonces, si usted fuera inversionista y le dijeran que es que usted no tiene derecho a hacer una renta, pues yo me voy con mi maleta a una parte donde yo sí pueda tener una rentabilidad. Entonces, ese es como el primer mensaje. El segundo mensaje es bienvenida a toda la oferta. Es que entre más competencia haya, mejor vamos a estar todos. Y entonces, para eso, ¿qué necesita uno? Incentivos, seguridad jurídica y necesita también reglas muy livianas. Mire, la regulación no puede ser intrusiva, no puede haber micromanagement, como dicen regulatorio. La regulación debe tener unas señales claras, consistentes y dejar que los privados desarrollen los mercados. Y así uno logra dinamizar el sector. Fíjese cómo creció el gas, con una regulación muy leviana y unos contratos de áreas de servicio exclusivo de distribución, contratos que también eran muy livianos. ¿Y qué hicieron los privados? Pues llevaron el gas a donde tenemos hoy en coberturas. Impresionante, fue un crecimiento muy rápido. ¿Pero por qué? Porque había una consistencia intertemporal en el tiempo, porque había confianza inversionista, porque había suficiencia en la oferta de gas. Y últimamente, porque no es solo de este gobierno, hemos llegado a una regulación súper intrusiva, muy lenta. ¿Cómo explica uno, por ejemplo, que la regulación de distribución de gas sea del año 2003? Es que estamos en 2020. ¿Quién hace inversiones que no se ajuste la tarifa para poderla recuperar? Entonces, hay muchas cosas institucionales que son más del marco mental del papel del Estado que me parece que es fundamental para que eso funcione. Se deben firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas para que el país tenga mayor seguridad energética. Mira, a mí no me cabe la menor duda, porque independiente de que exista importación o no, nosotros si no firmamos nuevos contratos vamos a tener condiciones macroeconómicas muy complejas.
Entonces nosotros necesitamos no solo firmar nuevos contratos de exploración y explotación, sino tenemos que desarrollar el potencial de todos nuestros energéticos. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros no podemos dejar el carbón enterrado. Nosotros necesitamos carbón. Y hay tecnologías, por ejemplo, de generación eléctrica, tecnologías ultracríticas que son costosas, pero pues, ¿por qué no? ¿Por qué no las pensamos? ¿Por qué no las exploramos? Entonces nosotros no podemos dejar el carbón enterrado. Y no entiendo por qué renunciamos al fracking. Es que Ecopetrol ha hecho fracking en otras partes y lo ha hecho exitosamente y lo ha hecho bien. Acá ni siquiera le damos una oportunidad. Entonces, bueno, si ya lo del fracking era cuestionable, ahora resulta que nosotros no vamos a firmar contratos de exploración y explotación. ¿Cuál es la madurez de un contrato de estos? ¿7 años, 8 años? Entonces tenemos gas, suficiencia hasta el 2026, ya queda uno nervioso. ¿Cuánto nos van a durar los 6 teras que tenemos? Todavía más nervioso. Que aparezca un offshore, tenemos que hacerlo competitivo, pues que no podemos parar. ¿Cuál es su opinión frente a los riesgos dados por el fenómeno El Niño? A mí el niño me preocupa mucho. ¿Por qué razón? Porque nosotros debíamos estar en 23 gigas y estamos en 18. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro margen es supremamente estrecho. Llega a pasar como en el 2015 un incidente como el de Guatapé, que ustedes se acuerdan, o incidentes como los de Flores, ya no tenemos margen. El margen que teníamos en 2015 no lo tenemos hoy. Desde el punto de vista de la demanda, y ustedes se acordarán esa política que instauró Tomás González de Zanahoria y Garrote, nosotros teníamos espacio muy rápidamente para que la gente hiciera sustituciones baratas para disminuir la demanda. Entonces todo el mundo empezó a apagar las luces por las noches, todo el mundo empezó a cambiar por bombillos LED y sí hubo ahorros significativos en eso. Hoy en día ya no lo tenemos porque es que la gente ya se acostumbró. Entonces el margen que tenemos es muy estrecho. Y yo les voy a decir que desde el punto de vista del fenómeno del niño, lo que más me preocupa a mí es el tema de la demanda de gas. Tenemos, por ejemplo, una térmica que es Termocentro, no tiene obligaciones de energía firme. Es una térmica que normalmente se respaldaba con jet fuel y ahora no tiene gas. Cuando estemos a puertas de un racionamiento, ¿cuál es la tentación? Quitarle el gas a la industria que tiene contratos firmados en firme para dársela a estas térmicas, porque un racionamiento es muy costoso. Y muchas de las plantas que tenemos, del interior sobre todo, están respaldadas con líquidos. Todos sabemos, los que hemos vivido el niño del 2010, lo vivimos, las plantas respaldadas con líquidos tienen que despachar a gas porque ninguna planta despacha 24/7 a líquidos. No existe la infraestructura. El río Magdalena no aguanta el número de barcazas que requeriríamos para eso. Entonces vamos a necesitar este gas. Ante cualquier incidencia o una estrechez, ¿qué es lo que puede pasar? Que le quitamos el gas a la industria. Y ese es el peor escenario posible porque la industria entonces pierde confianza en el combustible. Y entonces recupera esa demanda. Entonces, yo sí creo que estamos en un escenario mucho más vulnerable y desde el punto de vista financiero el escenario sí que es vulnerable, porque tenemos primero ese tal decreto Guajira, que no me acuerdo el número, pero uno no puede liberar a dos generadores de su compromiso de despachar energía media y clavarle a los usuarios 170.000 millones de pesos de sobrecosto para liberar a 2 generadores de sus compromisos firmados, pactados, y que además no son solo firmados y pactados, sino que se obligó a través de unas subastas a comprar. Entonces, esa primera cosa es muy grave. La segunda cosa es, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que se aumente la exposición a bolsa de las comercializadoras y a que tengan que suscribir unas garantías muy costosas en el mercado mayorista. Entonces, si bien, digamos, uno va a pasar rascón apenas o puede pasar rascón apenas en términos de combustible o de energético o de agua, en términos financieros sí estamos en un panorama muy apretado, porque es un panorama en que la tarifa eléctrica va a subir y tenemos, se supone, una justicia tarifaria justa, una fórmula tarifaria justa, pero tenemos comercializadoras a quienes se les debe 8 y pico, casi 9 millones de pesos, y no tienen la caja para aguantar lo que nos puede venir pierna arriba. Entonces yo veo
que si estamos muy de buenas, pasamos desde el punto de vista, digamos, de capacidad de generación, pero desde el punto de vista financiero sí podemos quedar con un problema muy serio de muchas comercializadoras.